buenas tardes a todos y a todas en esta última mesa redonda con la que vamos a culminar este miércoles y con ello el ecuador de esta 18 edición de Getafe Negro, en la que el festival está cumpliendo su mayoría de edad. Y llegamos a un momento más que especial porque tenemos que confesar que llevamos muchos años esperando este momento. Así que comenzamos. Llevábamos muchos años intentando tener con nosotros a una de las grandes personalidades de la ficción criminal y ahora también de la ficción histórica del mundo. Hablamos de Olivier Nollet, que es un autor francés que tenemos aquí gracias a la colaboración del Instituto Francés en Madrid y también a la colección Historia, al sello Historia dentro de la editorial Planeta. A todos ellos les agradecemos muchísimo que podamos cumplir el sueño de tener hoy con todos nosotros a Olivier Nollet. Muchas gracias de corazón, Olivier, por estar aquí. Gracias. Es un placer y me contabas que bueno, pues querías también comentarnos que es especial para ti estar en España. Sí, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y gracias por su invitación, Maika. Esto es mi primer festival del libro en España y empezar con Getafe Negro es un honor. Bueno, estoy llegando al límite de mi español, entonces espero que me perdonen que el resto es en francés. ¿Ok? Nosotros encantados porque además una de las cosas que más nos gusta es que nos recuerdes tu lugar de origen. Hemos tenido nuestros topos particulares, nuestros reporteros desde Francia y nos han estado mandando a lo largo de esta semana noticias, incluso fotografías de librerías allí en Francia con esta novela que tenemos aquí en nuestras manos, Los guerreros del invierno, novela histórica que recomendamos con entusiasmo feroz en los primeros puestos de venta en Francia. Tenemos las fotografías en nuestro móvil. Es una novela que vamos a tener la oportunidad de comprar en nuestra librería favorita, Lobo Flaco, y tenemos también la oportunidad y el privilegio de que Olivier Nollet nos la pueda dejar firmada. Más de 300.000 ejemplares vendidos en Francia y la cosa sigue subiendo porque, como podemos atestiguar, sigue estando entre los bestsellers ahora mismo en el país vecino. Y esto también comienza a animarse en el nuestro y no nos extraña ni un poquito porque es una novela que además de ser una novela histórica de calidad, de rigor documental, tiene también una voluntad literaria que nos ha sorprendido. Pero poco a poco, hasta ahí llegaremos. Antes queremos hablar con Olivier Nollet también de lo que ha sido, porque nos fascina, su evolución literaria. A Olivier Nollet le veníamos admirando desde hace muchos años por su trayectoria apasionante en el ámbito de la novela negra. Y lo primero que siempre todos comentamos y queremos preguntarle a Olivier es sobre su experiencia en el departamento judicial en el noroeste de París, en un distrito complejo o conflictivo durante nada más y nada menos de 15 años, porque imaginamos que eso le marcó mucho en sus novelas negras. Imaginamos que de alguna manera también tendrá algún pozo en su novela histórica. ¿Es que tú puedes repetir? ¿Podrías repetirme la pregunta exactamente? Sí, Olivier Nollet durante 15 años fue teniente en el departamento judicial, en un departamento de un distrito complejo y de un distrito conflictivo. Eso creo que tiene una clara vinculación con su novela negra, que nos gustaría que nos contara, tal vez también en su novela histórica. Bien sûr. Sí, sobre todo está vinculada a la novela policíaca. Por supuesto, trabajé 15 años en el lugar más criminal de Francia, en el departamento más criminal de Francia. Y en este departamento encontré víctimas, sospechosos, criminales, asesinos. Me especialicé en robos, por ejemplo, con violencia, homicidios, agresiones sexuales. Y lo que es apasionante en este tema es que la muerte y la violencia son ciegas a
todas las clases sociales. Es decir, que durante 15 años pues me encontré con todo tipo de clases sociales. O sea, la violencia y la muerte no presta atención a la religión, a las orientaciones, a los orígenes. O sea, está en todas partes. Lo que me pude encontrar en todas partes es como en muchas personas distintas, y todo esto me rellenó, ¿no? Las historias policíacas, lo cual me fue súper útil para la histórica, pero aquí me tuve que reinventar más. Claro, hemos leído titulares de Olivier Norek de anteriores obras, claro, y aquí en una novela histórica es el culmen, que decías que el 90% de lo que contabas en tus novelas de mayor ficción, que son las anteriores, era real. Imaginábamos que entonces, podemos imaginar que el desenlace y el destino final era finalmente aterrizar en una novela histórica. Es la evolución natural, ¿no? Sí, creo que la novela policíaca está obligada de impregnarse de la actualidad, de la sociedad, de lo que sucede. Y creo que la novela policíaca es un poco histórica, pero que va antes, ¿no? O sea, digamos que la policíaca es una especie de croquis en el cual tienes tú el asesino, el policía, y siempre llegas a lo mismo, ¿no? Entonces hace falta renovarse, hacer algo un poco distinto. Y para renovarse hace falta escuchar a la sociedad, escuchar las historias que suceden. Y la novela policíaca tiene eso, es como una historia histórica, pero por avanzado. O sea, tienes que entender a la sociedad en la que vives y después ya entras en la policíaca para entender lo que sucede. O sea, es un poco una especie de un primer paso hacia la novela histórica. Lo cierto es que también la novela histórica, la novela negra, la ficción criminal, en la medida en que es ficción, es también un documento histórico de nuestro tiempo. ¿Tus novelas negras anteriores crees que dan testimonio de una época, de unas preocupaciones? Son documentos históricos también en ese sentido, ¿verdad? Sí, es justo eso, es lo que decía, porque la novela policíaca está obligada de interesarse por la sociedad, obligada a interesarse de lo que sucede a día de hoy para poder ser un poco distinta de un año a otro. La novela policíaca es un poco como histórica por adelantado, o sea, todos los sucesos que suceden a día de hoy en Francia y en el mundo van a estar dentro de una novela policíaca porque necesitamos contar historias. Entonces la policíaca y la histórica son algo como similar, como has dicho antes. ¿En qué aspectos te encuentras, te diviertes más? ¿Has disfrutado más con una novela histórica de lo que has disfrutado estos años en lo que es una plena ficción criminal? Bueno, la verdad es que me conlleva la misma implicación hacer ambas. Creo que invento muy mal las cosas, entonces necesito vivirlas antes de escribirlas. Necesito vivir las aventuras antes de escribirlas. Escribí, por ejemplo, una novela, ¿no?, que sucede en un campo de refugiados. Y claro, ahí cojo mi mochila y digo, tengo que vivir en el campo de refugiados durante un par de semanas para vivir con ellos y entender qué sucede. Y escribo un libro, por ejemplo, que sucede en una pequeña isla perdida entre Canadá y Groenlandia, y para comprender esta isla, pues me fui ahí 4 meses a vivir en esta isla. Y para escribir este último libro, Los guerreros del invierno, en Finlandia, pues me fui en pleno invierno para saber lo que era vivir ahí a 40 grados bajo cero, para entender cuáles son las sensaciones, las emociones, los gustos, las texturas, para poder situarme de la mejor manera posible. En mi libro tenemos a este sniper, a este francotirador que utiliza un arma. Yo también quería disparar con esa misma arma para entender cómo es el empuje hacia atrás, la deflagración, el olor del polvo, la pólvora. Y en este soldado, por ejemplo, se tira 3, 4, 5 horas tirado en la nieve a 30 grados bajo cero, y yo quería hacer exactamente lo mismo. Estaba a 40 bajo cero cuando estaba ahí, y en ese momento, bueno, después de 15 minutos yo ya no aguanté más, estaba listo para morirme. Y de otra manera también este soldado pues tiene una relación con el alcohol. Bueno, pues yo, para contar bien las historias, pues también pasé una noche, ¿no?, conmigo mismo, con mal alcohol, acompañado de historiadores y de soldados para entenderlo, y fue un momento épico. Claro, escuchándote hablar, Olivier, nos damos cuenta de por qué, digamos que de alguna manera te venimos viendo más allá incluso de un novelista, tanto en ficción criminal como en ficción histórica, más allá de comprometido con la sociedad, como un auténtico activista social.
Bueno, de hecho, tengo la necesidad de tener como un motor, una energía, una gasolina. Y esta energía, esta gasolina la encuentro contando no solo una encuesta o una investigación criminal, es buscar algo más, algo que me eleve, que me abra la conciencia, que me haga ser mejor. Y este trayecto al que yo llego solo, ¿no? De despertarme, de ser mejor, lo hago después con los lectores y lectoras en conferencias, en debates, y abordo pues todos estos temas. La simple escritura de una investigación sencilla no es para mí. Necesito hablar de cosas más grandes, necesito hablar de cosas más fuertes, de temas sociales. Necesito contar a la vez que lo que está en mi cerebro también dentro de mi vientre y mi corazón, porque necesito combatir en la vida para avanzar. Tu faceta de guionista, ¿cómo afecta a tu escritura de los textos literarios? L'affectation, tu veux dire quoi par affectation? Oh, ces deux exercices. Bueno, es que son dos ejercicios distintos. Cuando escribo un libro solamente eres el único capitán a bordo, ¿no? Y eliges todo lo que vives. Eres el único que decide la vida, la muerte de los personajes. Eres el único que decide las aventuras. Pero cuando escribes novelas, pues por supuesto eres multimillonario, ¿no? O sea, si digo de repente que hay dos aviones que chocan entre ellos y me apetece un tsunami sobre la ciudad de París, lo puedo escribir y lo único que me cuesta son palabras. Pero cuando haces guiones, todo cuesta de dinero, entonces todo el rato tienes que prestar atención. Pero sobre todo, me recuerdo un día en el que escribí una escena que sucedía por la noche bajo la lluvia y cuando envié esto, ¿no?, a la cadena de televisión me dijeron, bueno, mejor de día y sin lluvia, por favor, porque es mucho menos caro de grabar eso. Y aparte de eso, cuando escribes un libro, tú eres el único capitán a bordo, ¿no? Entonces, cuando haces escenarios, cuando haces guiones, ¿no?, en estos, como guionista, todo el mundo quiere meter un poco su sello. Tienes al productor que quiere cambiar la historia, tienes a la persona que quiere cambiar la historia, tienes a los actores, actrices, o sea, todo el mundo, ¿no? E incluso la persona, o sea, todas las personas que están ahí, el productor, quieren cambiarla. Se trabaja en equipo, sé trabajar en equipo, porque claro, he trabajado en la policía durante 15 años, siempre trabajo en equipo. O sea, son dos actividades que son similares por el hecho de la escritura, pero que son totalmente distintas en el hecho de la creación. ¿Los códigos audiovisuales de alguna manera acaban influenciando la manera de escribir de un autor literario? Oui, bien sûr. Sí, por supuesto. Yo escribo libros con una cámara sobre el hombro. Visualizo todo el rato las escenas e incluso en mi salón, pues yo juego con esas escenas, las practico, hago la obra e incluso como que simulo esa acción en mi salón para ver si esa escena puede ser correcta. Y cuando escribo los guiones, escribo también con una pluma literaria. Escribo un poco como si fueran novelas. O sea, el uno y el otro, de cierta manera, están entrevinculadas, ¿no?, entre ellas, porque soy de una generación de los libros y de la televisión. Mis padres son de la generación de la radio y del libro. Y mi hermano pequeño es una generación pues con las tablets, ¿no? Entonces, dentro de la generación de medios en donde estoy. Y a la vez me atrae la televisión y me atraen los libros. Escribo siempre imaginando las escenas, cómo ponerlo en escena, y también los guiones los escribo con una pluma literaria. Entonces, uno y otro efectivamente se juntan. Y ya para completar el multiformato, de alguna forma, corrígeme si me equivoco, pero también ha habido alguna adaptación a cómic de tu producción. Sí, hay dos. Sí, hago cómics cuando el sujeto es importante. Porque es cierto que la trayectoria del libro para las nuevas generaciones es un poco más difícil, ¿no? Y, por ejemplo, he hecho dos libros que se han pasado a cómic. Uno que se llama Impact, o Impacto, que está disponible en español, por cierto, que habla del cambio climático y de un momento en el que la ecología se convierte en un movimiento violento, un movimiento de rebelión, de revueltas. Entonces imaginé ese día. Y el segundo libro, que también es importante para mí, es esta investigación en un campo de refugiados, donde escribo una investigación policial en un campo de refugiados. Y como son dos temas que llevo muy cerca de mí, quise hacer el libro
la serie y también el cómic, porque busco cada espacio del cerebro disponible y quiero proponer para todo el mundo pues, los medios, la manera o la forma de leer una historia o de ver una historia de manera distinta. Si tienes ciertas horas, pues tal vez puedes ver la serie en televisión. Si tienes ciertos días, puedes leer el libro. Y si tienes ciertos minutos, pues puedes leer el cómic. Cuando el tema es importante, intento buscar siempre el espacio disponible en el cerebro de las personas que puedan estar interesadas en esta historia. Olivia, en España te vimos y te seguimos viendo como un novelista de anticipación. Nos llegó, cuando todavía casi no estábamos ni preparados, tu concepto de terrorismo ecológico, ecothriller, que se ha llamado en España. Háblanos un poquito del terrorismo ecológico en tu novela. Oui, bien sûr, avec plaisir. Sí, sin duda. Hace 4 o 5 años que la palabra de nuestros políticos, la palabra ecología o ecológico ha desaparecido. Y es difícil para los seres humanos de pensar en la ecología, porque la ecología, el cambio climático, va a vivir entre nosotros. Nuestra generación podrá soportarla, pero son las generaciones futuras las que van a tener que luchar, van a tener un problema con el cambio climático. Y hoy tenemos problemas que son directos. Tenemos un planeta donde tenemos guerras en distintas zonas y después tenemos, por supuesto, problemas sociales que hacen que nuestra mano se está quemando en una placa y no tenemos momento de sacarla y decir, vale, es que todo esto se está quemando sin quemarnos nosotros, ¿no? O sea, tenemos la costumbre de preocuparnos de las cosas que están delante de nosotros, pero no nos proyectamos en 10, 20 años, 30 años a ver qué nos pasa. De hecho, lo que pedimos a día de hoy al ser humano es el tener la capacidad de pensar como un Dios. Y me explico en esto. Pedimos o queremos de los hombres y las mujeres de a día de hoy que hagan esfuerzos para cambiar su manera de consumir, cambiar su manera de producir y cambiar incluso su propio confort, o sea, hacer esfuerzos para generaciones que no conoceremos nunca por un planeta sobre el que no viviremos. Es decir, que pedimos al ser humano que sea tan generoso, tan magnánimo, tan abierto a los demás, que le pedimos que haga esfuerzos para un día que no veremos, para un planeta en el que no viviremos y para generaciones que no conoceremos. Es decir, que pedimos al ser humano que se pase totalmente de su humanidad y que piense y que reflexione para una humanidad que no veremos. Olivier, como autor, cuando hablas y pones sobre la mesa todas estas realidades sociales, tanto de ficción criminal como ahora de novela histórica, ¿lo haces simplemente como reflejo de la realidad, como testimonio de un tiempo, o realmente lo haces con una intención y voluntad de construir de alguna manera un mundo mejor, de cambiar, de transformar ese mundo en algo más positivo? Bueno, si los libros pudieran cambiar el mundo, creo que ya lo habrían hecho hace mucho tiempo. Tal vez es una manera de intentar sobrevivir, tal vez es una manera de intentar debatirse y pensar que somos importantes y que podemos cambiar las cosas, pero no puedo tener esa pretensión. Creo que puedo plantar algunas semillas esperando que germinen, pero si mis libros pueden cambiar una pequeña cosita, bueno, pues sería un honor increíble para mí. Cuando escribí este libro que se llama Entre dos mundos, que es esta investigación en la jungla de Piale, me di cuenta de que estos refugiados protagonistas, ¿no?, hacen lo que nosotros haríamos si nuestra familia estuviese en peligro, lo que nosotros haríamos si nuestro país ya no nos diese la bienvenida, lo que haríamos para proteger a nuestra familia. Y el lector y la lectora, ¿no?, que podrían ser refugiados, tendrían la misma reacción. O sea, es como que empatizamos con ellos. Esos refugiados de repente son nuestros hermanos, ya no son extranjeros, son gente que nos es similar, que podemos entender. Y cuando escribí este libro y salió, conocí a muchísimas familias que leyeron el libro y que después de leer el libro decidieron aceptar a familias refugiadas en su propia casa.
Tal vez, ciertamente, ¿no? Al 100% no voy a cambiar nada en el mundo entero. Pero para estas personas, solo para estas personas, este libro ha podido cambiar su vida y yo, como escritor, mi trabajo de escritor es como si ya hubiese hecho todo, ¿no? O sea, nada más que eso justifica toda mi existencia en este pequeño planeta. Olivier, nos parece que tu evolución es ejemplar, es como modélica, hasta el punto de que ese paso de la ficción criminal a la historia lo haces con un protagonista que es un francotirador. Sí, un personaje increíble. Si tendría que haber inventado este personaje en uno de mis novelas, no lo habría hecho tan enorme, ¿no? Porque es que es increíble, o sea, literal, nos lo podemos creer que alguien exista, ¿no? Hoy pensamos que Simon Aguiar, ¿no? Este francotirador, ha sido capaz de estar tirado en la nieve 5 años, o sea, 5 horas, perdón, 6 horas, en la nieve sin moverse, o sea, nadie podría hacer eso, ningún cuerpo podría soportar esas temperaturas durante tanto tiempo. Seguimos. Un pequeño accidente. Tenemos también que preguntarte, Olivier, sobre la documentación para realizar esta novela histórica. La pregunta en esa transición y esa evolución hacia la novela histórica sería, pensamos que una novela histórica necesita más documentación que una novela negra, pero no sé si esto es del todo cierto. Cuéntanos. Es cierto que esta novela me ha conllevado más tiempo. Te dejo que arreglen el asunto. Genial, gracias. Es cierto que esta novela me ha llevado más tiempo, porque cuando escribo novelas policíacas es un tema que conozco, o sea, necesito menos documentación. Yo la verdad es que era muy mal estudiante, era un cabeza hueca en el colegio, no, la verdad es que no se me daban muy bien las asignaturas, a pesar de que mi padre fuese profesor de historia, o tal vez porque mi padre era profesor de historia, yo decidía odiar la historia, ¿no? Entonces, cuando en cierto momento me meto en esta aventura enorme, pues claro, necesito muchísima ayuda. Un poco como una armada, ¿no? O sea, una armada de voluntarios para ayudarme. Tuve que trabajar o, bueno, tuve que torturar también o acosar durante muchísimo tiempo a historiadores, a todo el equipo de los archivos, de los distintos lugares en los cuales se ha ambientado mi novela, ¿no? Todos los guías de museos. También he tenido que trabajar con soldados, con francotiradores, con veteranos, y todas estas personas me abrieron sus recuerdos y me ofrecieron su conocimiento para poder escribir esta novela. Porque esta novela, escrita de esta manera, ¿no? En cuanto a la humanidad, al corazón, no existiría como sin toda esta gente. Entonces, no existe algo así en Finlandia, por eso me han abierto tanto las puertas, porque quisieron que escribiese este libro así y, por supuesto, yo quería hablar con tanta gente. Eso explica por qué al final hay casi 12 páginas de agradecimientos al final del libro, o sea, sí, para dar las gracias a todos. Donde además comentas que ha habido entrevistas para documentarte, no simplemente has manejado archivo, sino también entrevistas. Sí, un montón de entrevistas. Hay un montón de libros que no están traducidos al francés ni al inglés. Entonces, un pobre historiador durante 2 años y medio todo el rato me traducía páginas y páginas sobre audios de WhatsApp y me lo hizo durante 2 años. Y me tradujo casi como, no sé, 2.000, 3.000 páginas de documentación para que me asegurase y tuviese cierto que todo lo que yo contaba era la realidad exacta, que no hubiese frase inventada, que no hubiese una coma inventada. Y si alguna vez leéis este libro vais a descubrir que una historia así no se la puede inventar uno. No podemos inventar una historia así de loca que está en un lugar del tamaño de Rusia, que de repente se ataca a un país pequeñito, Finlandia. O sea, estamos hablando de un país enorme, Rusia, ¿no? Que tiene millones de personas contra otro de 6 millones de personas, Finlandia, y Finlandia resiste 6 días a menos 50 grados. Es algo impensable, es una locura y por eso es verdad. Utilizar la figura de un protagonista para contar de alguna manera un proceso histórico, la verdad que nos parece especialmente una técnica de cine.
Sí, como ya te he dicho antes, yo soy escritor que piensa siempre imaginando en cine. Entonces necesito siempre poner en lugar como tocar, sentir, degustar. Es como que yo mismo me he lanzado, ¿no?, a esos 40, menos 40 grados a la nieve, pero también disparé con la misma arma que este francotirador. También fui a verificar sobre el terreno los espacios, las situaciones. Intenté impregnarme y de la manera pues mejor posible también intenté ponerme en la piel de ese soldado, de esa guerra, para poder entender lo que sucedió en esta batalla, entender lo que es la lluvia, la pólvora dentro de una trinchera, no tener nada más que miedo, tener a los amigos en torno, los camaradas que se pueden morir en esta guerra, porque es algo increíble, ¿eh? El mayor miedo del jefe de las armadas de Finlandia era que los soldados fuesen o desertores, que no hiciesen la guerra, ¿no? Entonces este jefe de guerra, que era Mannerheim, y lo que decide es que cada ciudad forma una unidad de combate, ¿no? Combate. Entonces esto es un poco lo que pone sobre el papel, pero si cada ciudad formase una unidad de combate, cuando se estuviese en el combate, cuando estabas luchando, a tu derecha tenías a tu mejor amigo, delante de ti a tu primo, a tu vecino, y a tu izquierda a tu hermano. Es decir, que en tus ojos tenías las razones exactas por las cuales tenías que luchar. Lo que es una locura es que este jefe de guerra, Mannerheim, no hablaba de la fuerza de los soldados, de la capacidad de los soldados, el coraje, la valentía. Lo que hacía era llamar al amor que podían llevar estos chavales los unos por los otros. Probablemente en la historia de todas las guerras es la única guerra en la cual para ganar se llamaba al amor que los soldados tenían entre ellos para ganarla, para luchar. Y es lo que sucedió. Eran amigos, eran hermanos, eran primos y se querían tanto que se negaban a perderse los unos a los otros. Y eso les permitió llegar al final de esta guerra, porque tenían una causa justa. Y por el otro lado, los rusos básicamente obedecían una orden, y una orden no es nada importante cuando tienes delante de ti a una persona que se lucha por su tierra, por su país, pero también por aquellos que ama. Es el concepto de la causa justa, que es invencible, indestructible. La novela negra es un género de ficción, la novela histórica es un género de ficción, pero en el fondo la historia no deja de ser un género de ficción, ¿no? La historia es un género de ficción. Es divertido. Sí. Sí, de todas formas, la historia se cuenta dependiendo del país de que la cuente, ¿no? O sea, es distinto, ¿no? El que lo ha ganado, el que la ha perdido, quien la cuenta. Entonces, de todas formas, en la comunicación tenemos propaganda. O sea, sí, podemos decir que hace falta tener éxito. Cuando lees un libro de historia, tienes que intentar sacar la propaganda, sacar lo inventado, sacar aquello que se haya escrito dependiendo del país. No pienso que los libros de historia sean libros de ficción, pero en cada libro de historia hay una parte de ficción, porque contamos una historia de una forma distinta dependiendo del país y dependiendo si el país ha ganado o ha perdido, por supuesto. Por ejemplo, esta historia de Finlandia contra Rusia no se cuenta en Francia, sencillamente porque durante esta pequeña guerra nosotros, en Francia, hicimos falsas promesas a Finlandia, les decíamos que íbamos a mandar decenas y decenas y cientos de soldados, pero se les traicionó y no se envió ni un solo soldado. ¿Y por qué esta historia no es una historia honrosa? Porque nos da vergüenza. Lo que hicimos fue sacar esta historia de nuestros libros de historia. Así que obligatoriamente hay ficción en los libros de historia, pero es interesante porque nunca lo había pensado así. Existen fotografías muy llamativas, muy curiosas dentro del libro. ¿Son fotografías de archivo real? Cuéntanos un poquito cómo las localizas, por qué decides incorporarlas. Bueno, es el concepto del personaje, ¿no? Siempre es agradable el poder transportarse a través de una foto. Siempre, bueno, también es bastante sorprendente, ¿no? Este jefe de la guerra, Mannerheim, se parece un detective de Arthur Conan Doyle, ¿no? Parece un detective inglés, ¿no? Con este pequeño bigotito. Parece un detective privado, que un jefe de guerra, no parece un jefe de guerra, ¿no? Por eso quería mostrar esto, ¿no? Si el sniper, ¿no? Este francoterrorista que le llama francotirador
francotirador, que le llamaban la muerte blanca, tú le ves la cara y tiene cara de un ángel. Entonces nadie pensaba que esta persona con cara de ángel era la más horrible sueño, ¿no?, de los rusos. Hablo de un psicópata profundo también, que es el jefe de unidad, que lo llamamos el horror, ¿no?, l'horreur en francés. E incluso en las fotos vemos en su mirada que está loco, está totalmente loco. Y es gracioso cómo las fotos a veces se parecen o no a los personajes que están en la novela, y es agradable tener no solo letras, palabras, pero también caras para transportarse y también imaginar mucho mejor esta guerra, que fue increíble, porque en esta guerra pues tenemos actos de valentía, de coraje que pongo al final del libro. O sea, todo lo que habéis leído es cierto. Ninguna persona, si no, no se lo creería. O sea, mostrando los personajes muestro también incluso más que esto es verdad. Pero lo cierto es que también hay una chispa de leyenda. Tu es sûr de légende? Leyendas. La leyenda del francotirador. Hay algo legendario en la figura. Alors, c'est encore plus que légendaire. Bueno, es incluso más que legendario, ¿no? Es mítico. En Finlandia, este francotirador Simoija lo conoce todo el mundo. Es la leyenda de Finlandia. Es nuestro Napoleón Bonaparte, es nuestra Juana de Arco, es nuestro Rey Sol, ¿no?, Luis XIV. O sea, es todo el mundo a la vez. Es así de célebre en ese sitio. Porque cuando hacemos una guerra, tal vez necesitamos de cosas, poner, ¿no?, por adelantado una serie de cosas importantes. Entonces, este francotirador es mítico. Se convirtió en algo mítico porque en lo mítico hay algo también que es sobrenatural, algo que no somos capaces de explicar. Por ejemplo, Simoija, ¿no?, este francotirador, utiliza un arma, pero lo que no quería hacer era poner este visor, porque lo que no quería hacer era que el sol se reflejase en este cristal, en este visor, porque entonces podría hacer que los rusos viesen dónde estaba. Entonces no ponía este pequeño visor. Y sin el visor de cristal, Simoija lo que hacía era que los tiros los podía igualmente hacer a más de 100 metros. O sea, podía tirar, podía matar a un soldado a más de 150 metros. Nosotros a 150 metros no vemos nada, absolutamente nada. Entonces pienso que este francotirador tiraba con los ojos, con el cerebro, con el corazón, con su cólera, con su ira, con su valentía y con el amor que tenía por los soldados que estaban a su lado y por su país. Tiraba con todo eso, disparaba con eso. Cuando estaba en Finlandia también fui a Laponia para ver todos estos bosques congelados y caminé 150 pasos. Esos son... Caminé 150 metros, 1000 metros, ¿no? Y cuando me di la vuelta, la cabaña de la que salí había desaparecido, era enana. Y este francotirador fue capaz de disparar a un hombre a esa distancia desde dentro de la cabaña. O sea, los francotiradores de día de hoy ni se explican. O sea, décadas después no se explican cómo este francotirador lo hizo. O sea, es el francotirador más importante de la historia. A día de hoy nadie es capaz de explicar cómo Simoija lo hacía. Con estas hazañas es posible que cuando leamos cosas reales pensamos que es invención para la novela. Oui, on peut penser. Sí, podemos pensarlo, pero tenemos las pruebas, tenemos los testimonios, tenemos los periodistas que han escrito por eso, tenemos a las personas que han escrito sus diarios íntimos, incluso los diarios de este francotirador, que he encontrado veteranos también. Y también estos veteranos estaban ahí, conocían a Simoija y fue capaz de matar a 140 rusos con su fusil. O sea, es que es la muerte blanca, básicamente, ¿no? Por eso se le llamaba así. Y todo eso hay testimonios. Está escrito, está anotado por parte de distintas personas e incluso los rusos también lo notificaron y hablaron de ello, ¿no? Entonces, es increíble, pero ha existido. Nos ha gustado especialmente, no sé si lo considerarás correcto, la manera poética que nos engancha desde las primeras páginas. Hay toda una poética, la manera que tienes de expresar voluntad literaria. Bueno, si quieres hablar de la guerra, contar el horror, si quieres contar la violencia,
Las palabras que utilizas son palabras violentas y horribles, al final todo se vuelve negro y no te quedas con nada. Entonces, si quieres contar la violencia, la guerra y la muerte, hace falta que utilices algo muy literario, algo lírico y también poético. Entonces, la diferencia entre ambas, entre la manera que tienes de escribir y aquello que cuentas, la diferencia va a ser algo tan flagrante que se lo va a hacer incluso más fuerte. Entonces he elegido el lirismo, he elegido efectivamente la poesía para contar uno de los trozos de historia de nuestra humanidad. También he querido mejorar un poco mi pluma, ¿no? Mi escritura, porque si miras realmente es la historia de una persona vestida en blanco con nombres imposibles, ¿no? Las que tienen los finlandeses, luchando contra personas vestidas de blancos con nombres impronunciables, los rusos, todo esto en la nieve, y todo esto a lo largo de días que empiezan y reempiezan y reempiezan. O sea, es súper repetitivo. Y si queremos contar esta historia y que la gente siga leyendo, hace falta que la pluma, la escritura sea lírica, sea poética. Hace falta que la pluma sea aventurosa, ¿no? Para poder contar esta historia, porque si no, en todas las guerras es terriblemente, dramáticamente, únicamente repetitivo. Hay que integrar la poesía, integrar el lirismo para contar el horror, el dolor y la violencia. Creo que es algo sublime. Por condicionamientos de género, por tanto, ¿te has sentido más libre escribiendo novela histórica que escribiendo novela negra, ficción criminal? ¿O no? No. Cuando hablo de una novela policíaca, cuando la cuento de ratitos, pues puedo inventar. Como has dicho antes, en las novelas policíacas el 90% es verdad, pero hay un 10% de invención. Esta historia de aquí es cierta, es real. No es mi herencia. Estos soldados no son mis colegas de armas, no es mi historia y tampoco es mi guerra. Estos soldados existieron y murieron por Finlandia y su sacrificio ha sido un poco la tierra, la fundación del nacimiento de ese país. Yo no tengo el derecho de inventar, no tengo el derecho de hacer más, de hacer menos, porque este libro va a ser leído por los niños, por los hijos, por las hijas de estos soldados heroicos, de estas leyendas. Y como este libro no existía antes en Finlandia, yo quería hacer honor a esta historia de la manera más exacta. Entonces he preferido que, por ejemplo, Toivo, ¿no?, el mejor amigo de Simo Häyhä o Häyhä, no muera después, ¿no? He preferido mantener la amistad, que en el libro estén los dos, ¿no? Pero desafortunadamente Toivo muere muy rápido. No tenía otra que ponerlo así tal cual, ¿no? Pero como escritor me hubiese encantado que siguieran siendo amigos muchos años. O sea, como escritor me gustaría hacerlo distinto, pero por respeto a esta herencia, por respeto a los veteranos, pero sobre todo a los que vienen después, las nuevas generaciones, los hijos, las hijas, los nietos de estos soldados, de estas leyendas, he querido contar la historia de manera exacta, porque en todos los países que han estado traumatizados por una guerra, están los supervivientes que no hablan de ello. Los supervivientes prefieren guardar esto para ellos y no contar la guerra. De la guerra no se habla. Mi abuelo, por ejemplo, era Buchenwald, ¿no? Estuvo en Buchenwald, en un campo de concentración, sobrevivió y nunca nos contó la guerra. Y me hubiese encantado que un escritor me contase los días que pasó ahí para poder conocer esa historia de mi abuelo. Hace semanas estuve en la Embajada de Francia y había un finlandés que vino hacia mí, un hombre enorme, con unos ojos azules, el pelo rubio, que había leído mi libro y me mostró la foto del mejor amigo de Toivo, ¿no?, el mejor amigo del francotirador, y me dijo, este es mi abuelo. Y yo le dije, tienes que estar súper orgulloso de saber que tu abuelo era el mejor amigo de la leyenda más enorme de Finlandia. Y me dijo, no, es en tu libro donde me he enterado. O sea, yo sabía que tiene el mismo nombre, el mismo apellido, que en la foto se parecía, se lo mostré a mi madre y mi madre me dijo, claro, es tu abuelo. Porque en Finlandia, de hecho, como en otros países, no se habla de la guerra. Y como yo quería contar esta guerra y yo quería ser un poco un pasante de historias, quise hacer la historia más exacta posible. No quería quitar ni añadir, porque eso conviene al escritor, ¿no? Yo aquí quería contar exactamente lo que sucedió porque quería que este libro fuese un homenaje y respeto al sacrificio de los finlandeses. A la hora de abordar el desarrollo de la historia, ¿te has encontrado con algún tabú como este que cuentas? ¿Algo que la sociedad no ha querido contar o crees que prefiere no contar?
No, los finlandeses están de acuerdo con su propia historia, no sienten vergüenza. Es cierto que después de esta guerra, luego hubo la guerra de continuación, ¿no?, donde los finlandeses se asociaron con la Alemania nazi, pero es una historia súper compleja que no hace falta resumir, ¿no?, justo con una colaboración con las fuerzas nazis y ya está. Es una colaboración muy distinta que desafortunadamente no la puedo abordar aquí, ¿no? Necesitaríamos 1 hora y media más para contarla, porque si no sería como demasiado caricaturesca. Pero con esta colaboración, ¿no?, de la Alemania nazi, los finlandeses aún así no la esconden, o sea, son súper humildes y totalmente honestos con su historia. No esconden su historia como nosotros de vez en cuando en Francia. Tenemos un micrófono al acceso de todos, por si hay alguna preguntita. Parece ser que sí, que tenemos por aquí una pregunta del público. Un poquito adelante aquí. Una duda, sí, muy crucial. ¿Cómo fue ese momento de ser policía y dejarlo para escribir? ¿Qué fue lo que le decidió para dar ese paso? Oh, c'était pas si évident que ça. No fue como C'était pas si évident que ça. No fue tan lo dejo y escribo, o sea, cuando estaba trabajando en el departamento judicial, ¿no?, de Saint-Samuel, en el más criminal de Francia, cuando trabajaba como policía, pues me solía suceder de estar en operaciones policiales que pues como que derrapabas un poco, ¿no? Entonces te mirabas entre los compañeros, te mirabas a los ojos y entonces en ese momento te preguntabas si ibas a entrar en casa, si ibas a volver a casa, si ibas a volver de una pieza, ¿no? Entonces, con los policías, sin jugar a los héroes, ¿no? Es un poco la misma relación que puedes tener con los soldados que están en el frente, en la guerra, porque tenías miedo de morir, miedo que el resto muriese, pues también es un vínculo muy fuerte y este equipo policial se convierte en una familia. Y cuando un día, claro, dejar esa familia para escribir es como dejar a tu propia familia, es difícil, porque antes mi vida era un poco violenta, era un poco compleja, estaba hecha de todos los dramas que componen una sociedad. Y a día de hoy, mi vida pues es beber champán con los escritores, reunirme en sitios bonitos como el día de hoy. Ha cambiado un poco, pero en cierto lugar de mi cabeza sé que todos los días, 24/7, si llueve, si hay viento, si nieva, tengo a mis compañeros policías sobre el terreno que intentan, como pueden, establecer cierto equilibrio en nuestra sociedad. Y, por supuesto, me enamoré de este tema durante 15 años y sigo enamorado de lo que mis compañeros hacen y lo sigo respetando. Gracias por preguntarme esto. ¿Alguna otra preguntita por el público? Estamos ya en la recta final del acto. Aquí delante. He visto que eres muy realista escribiendo y me gustaría saber si realmente el robo ese que ha habido en el Louvre el día de mañana te puede inspirar para hacer una novela. Para escribir una novela hace falta tener unos buenos malos y unos buenos héroes. Hace falta tener una parte positiva y una parte negativa. O sea, los buenos malos los tenemos, ¿no? Tenemos un equipo súper valiente que ha entrado en el Louvre a través de una ventana y ha robado las joyas más increíbles de nuestro país, ¿no? Y del otro lado, hace falta también tener buenos héroes, ¿no? Y ha sido tan ridículo a nivel de la seguridad del Museo del Louvre que la verdad tengo los malos, pero no tenemos a los héroes. Y por decirte la verdad, pues pasaron por una ventana que estaba abierta y robaron más de 200 millones en joyas así, en el chasquear de los dedos, en 5 minutos. O sea, es totalmente ridículo. O sea, espero que encuentren las joyas y que olvidemos este pequeño episodio vergonzoso para la seguridad francesa. Y espero, sobre todo, que esto no dé ideas a otros museos en Francia. En todo caso, creo que hay muchas personas de seguridad en los museos que ahora tienen pesadillas y que están verificando las alarmas. Eso es bueno. No nos da para novela. ¿Alguna otra pregunta? O alors un mauvais polar. Bueno, tal vez una novela mala. Pues, Olivier, queríamos también preguntarte
porque en España estamos observando una tendencia muy acusada, en auge en los últimos años, de novela negra histórica. Es decir, muy buenos novelistas de España están ahora yendo hacia la novela negra histórica. Sí, porque para escribir novela policíaca te inventas y te inventas y te inventas. Pero, por otro lado, está todo ahí, ¿no? O sea, las víctimas más increíbles, las historias más locas, el espionaje, contraespionaje, policía, guerra. Todo ya existe en nuestra historia. Entonces, lo único que hace falta es meterse en un libro de historia para descubrir cosas increíbles que no podríamos haber escrito nosotros. Entonces, sí, nuestro pasado nos provee de todas estas historias para poder contar. Y es verdad que mis tres primeros libros fueron novelas policíacas ultrarrealistas y después me metí un poco más en cuanto a la invención, ¿no? Pero es verdad que no es necesario inventar, hace falta abrir un libro de historia y siempre vas a encontrar momentos que tal vez duraron 2, 3 días o incluso años que todavía hay que contar porque nadie ha contado antes. O sea, inventar necesita tiempo, ¿no? Pero para esto hay que buscar lo que pasó antes. Y contar nuestra historia es una forma de no olvidarla, porque la historia que olvidamos está condenada a repetirse. Aquello que sucede en el libro, ¿no?, de los guerreros del invierno, la relación entre Rusia y Finlandia, es exactamente lo que sucede a día de hoy entre Rusia y Ucrania. Y porque Rusia ha olvidado lo que sucedió, el enemigo que fue Finlandia, y porque ha subestimado Finlandia, cuando empezó la guerra con Ucrania, ha comenzado por subestimar a Ucrania también. Es por esto que esta guerra está durando tanto. Y también porque Europa ha apoyado a Ucrania, pero también en parte porque Rusia ha olvidado su pasado, porque Rusia no ha cogido la experiencia de sus errores pasados, porque están recomenzando los mismos errores a día de hoy. Entonces, contar nuestra historia también es guardarla en nuestra herencia y es una manera de recordarla. Olvidar la historia es olvidar el pasado. Olvidar el pasado es olvidar la experiencia. Y cuando olvidamos nuestras experiencias, repetimos los mismos errores. Así que no solamente las historias más interesantes están ya en nuestro pasado, sino que el contarlas de nuevo es no olvidarlas. La novela negra, la novela histórica, ¿son terapéuticas para la sociedad? ¿Tú crees que le hacen bien a la sociedad para superar ciertos aspectos de la muerte, de la crueldad, de la guerra? Bueno, es una catarsis, ¿no? El poner en su lugar las cosas que más nos aterrorizan a través del teatro, el cine y los libros, jugar con la muerte, por ejemplo, es una forma de decir que tal vez no nos va a tocar a nosotros, ¿no? La muerte es el único encuentro, es la única reunión que no vamos a poder esquivar. Y cuando pensamos que tenemos una fecha de caducidad donde vamos a morir, intentando no volvernos locos, pues jugamos un poco con la muerte, la ponemos en escena en el teatro, en el cine, en los libros. Es una forma de reírse de ella, es una forma de jugar con ella y es casi una manera de echarla, de empujarla lejos. Es un factor humano jugar con nuestros miedos. Lo que es interesante es que nuestros miedos suscitan un interés enorme. Por ejemplo, durante el COVID. Los libros más leídos, por ejemplo, La peste de Camus, ¿no? Entonces, durante el COVID, los franceses leían La peste porque se interesaban mucho por lo que estaba sucediendo un poco a día de hoy, ¿no? Entonces es un poco esa catarsis de poner en una escena las cosas que más miedo nos dan para poder verla y reírnos o jugar con ella o empujarlas lejos. ¿Qué esperas de tus lectores españoles con Los guerreros del invierno? Bueno, espero que compartan esta historia, espero que podamos compartirla, hablemos juntos y bueno, este pequeño momento de promoción de la novela, pues espero vivir otras aventuras y escribir más que se traduzcan, que seguro que os interesan. Somos vecinos, es cierto, tenemos un idioma que es similar, que medio lo entiendo cuando tú hablas, pero no se me da muy bien hablarlo y porque somos
vecinos, porque cuando sucede algo en Europa nos toca a todos, porque somos parte del mismo lado. Nuestra historia es vuestra historia. Si tenéis un problema vosotros, lo tenemos nosotros. Y porque somos vecinos, pues es esta necesidad de compartir entre vosotros, intercambiar, ¿no? Y porque nosotros de nuestro lado también os acogemos con felicidad a muchísimos autores españoles que amamos muchísimo, ¿no? Como Víctor del Árbol, por ejemplo. Somos vecinos. Es una pena que no podamos hablar los mismos idiomas, ¿no? Tenemos que comunicarnos, tenemos que compartir. Estamos cerquita, podemos seguir llamándote para que sigas viniendo a Getafe Negro a contarnos cosas. Se me ocurre como que Los Guerreros del Invierno estén en los cines. Nos haría ilusión. Sí, sí. Tenemos un gran productor en Francia que ha hecho una película que se llama El Conde de Montecristo, seguramente ya lo conoceréis, ¿no? El libro de Dumas, que es, bueno, es un gran productor francés y este productor va a hacer Los Guerreros del Invierno en el cine. Así que ahora mismo estamos montando la operación, estamos montando el proyecto, es un proyecto que va a costar mucho dinero, así que vamos pasito a pasito, pero con muchísimo placer. O sea, si me invitáis, yo me subo al avión y llego, por supuestísimo. Fenomenal, pues queda el compromiso encima de la mesa. Por tanto, nos alegramos muchísimo de que tenga esta larga vida prevista Los Guerreros del Invierno, que no vamos a dejar de recomendar. Está a la venta en la librería Lobo Flaco. Y ahora ya pasamos a la firma del autor. Muchísimas gracias, Olivier. Te vamos a decir no adiós porque vas a volver, así que hasta luego. Gracias a ti, Maika. Exactamente. No es un adiós, es un hasta luego. Gracias.